Saludo en primer lugar a don Pedro Galera, que es una persona de máxima representatividad en la cultura jiennense y en la cultura nacional, por supuesto, que imparte cursos a nivel internacional. Saludo a Domingo Ruiz, que es vicedirector del CER, y a diversas ponencias invitadas por nosotros, y agradezco muy especialmente su presencia aquí, a todos los profesores que han querido asistir a esta ponencia, y a don Ángela Ponte, profesora Ponte, que va a hacer una presentación mucho más ilustrada que yo misma, de don Pedro Galera. Este es el acto que clausura la jornada de la Semana de la Cultura y de la Ciencia, que ha sido diversa y amplia, y sobre todo ha sido hecha pensando en nosotros y para vosotros. Gracias. Bien, pues buenos días. Dentro del marco de actos que han tenido lugar en esta Semana Cultural, en esta nueva edición de la Semana Cultural, de la Semana de la Cultura y de la Ciencia en nuestro instituto, pues me ha correspondido el honor de presentar a don Pedro Galera Andreu. Don Pedro Galera es catedrático de universidad, imparte sus clases en la Universidad de Jaén, también ha impartido su tarea docente en la Universidad de Granada. Es además miembro correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, consejero director del Instituto de Estudios Jiennenses. Tiene una obra, una bibliografía muy extensa, cuya reproducción pues, se hace difícil por la enorme cantidad de títulos, todos ellos de primer orden. Entre esos títulos me gustaría destacar el dedicado a la arquitectura jiennense de los siglos XVII y XVIII, el dedicado a arquitectura y arquitectos en Jaén a finales del siglo XVI, su estudio sobre la visión romántica de la Alhambra, su monografía dedicada a Andrés de Vandelvira, también el estudio dedicado a la Catedral de Jaén, asunto sobre el que hoy va a tratar su conferencia. Ha publicado don Pedro Galera también en las revistas más prestigiosas dentro de la historia del arte. Ahora cito de memoria a través de artículos que he leído y de los que he aprendido mucho. El caso de Goya, de Atrio, Reales Sitios, Archivo Español de Arte, Archivos de Arte de la Universidad de Granada, Archivo Hispalense, el propio boletín del Instituto de Estudios Jiennenses, de reputado prestigio dentro del ámbito de las publicaciones periódicas. Ha participado, por supuesto, también en muchas obras colectivas, ha impartido infinidad de cursos y conferencias. Actualmente, si no me equivoco, imparte la asignatura de Historia del Arte Barroco en Italia y de Historia del Arte en los siglos XX y XXI en la Universidad de Jaén. Tengo que decir también que su obra sobre arquitectura en los siglos XVI y XVII, aunque el campo de investigación no se centre solamente en la arquitectura de ese XVI, XVII y XVIII, sino que sea mucho más amplio, como he citado en el caso de la Alhambra, en cuya revista Cuadernos de la Alhambra también tiene valiosas publicaciones. Pero quería decir que su estudio sobre la arquitectura del siglo XVI, XVII y XVIII pues fue en su momento, desde mi modesto punto de vista, fue en su momento el primer estudio que se hizo de una manera sistemática, de una manera seria, de una manera rigurosa, con lo que era una investigación pura sobre estas materias. Son unos libros además que mantienen absolutamente su frescura y su vigencia, lo que da fe de su calidad y de su importante aportación a lo que es la historia del arte, no a un nivel provincial, sino incluso, por supuesto, a un nivel muchísimo más amplio. No en vano, la provincia de Jaén pues, se presenta, como en el caso de la catedral, con la que en la ponencia nos va a ilustrar el profesor Galera Andreu, representa uno de los hitos de las creaciones más importantes, más esplendorosas de lo que es esta etapa dentro de lo que sería la historia del arte. Por otra parte, tengo que añadir también, y no voy a extenderme mucho más, quiero ser breve y quiero respetar el tiempo de don Pedro Galera, voy a añadir que yo fui alumno de don Pedro Galera hace ya más de 30 años. A ustedes que son muy jóvenes, 30 años les parece un tiempo remoto, un tiempo lejanísimo, ancestral, pero los que ya pasamos los 50 años, 30 años no nos parece un recuerdo tan antiguo. Tengo que decir y yo tengo que decir de eso, que sus clases eran espléndidas.
tenía un enorme prestigio entre sus alumnos. Y también hay otra cuestión muy importante, que era un contacto que teníamos nosotros con un poco más de 18, 19 años, un poco mayores que ustedes, un contacto que teníamos con la más alta cultura, semanalmente. Aprendimos mucho y esas clases me hicieron también, bueno, me han hecho ser deudor suyo. Una deuda que no se saldará nunca, porque un buen profesor, en fin, es algo que no se olvida y con el que uno mantiene una relación, ya les digo a ustedes, de deuda permanente. Y también hoy esa deuda se acrecienta por el hecho de estar aquí, en este instituto, que es el mío, que es el suyo, para impartirle a ustedes esta conferencia que seguro que no les va a dejar indiferentes. Por tanto, tenemos ante nosotros una gran autoridad y tenemos ante nosotros una persona de un enorme prestigio. Sencillamente, muchas gracias, don Pedro, y nada, es su turno. Pues muchísimas gracias al Instituto Fernando por invitarme a venir aquí a hablar hoy, que para mí también es un placer, como decía, salir del campus de Las Lagunillas, pero sobre todo además venir a los institutos que son la antepuerta de la universidad. Muchos de los que aquí presentes posiblemente sean alumnos dentro de muy poco, ¿no? Y por supuesto, muchísimas gracias a Estela Ponte, que en fin, hay ciertas cosas que de verdad que a uno que lo ruboriza y que así lo emocionan, porque efectivamente ya son muchos años. Me ha hecho un poco viejo, eso sí, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero yo también guardo muy buenos recuerdos de aquellos años, porque tampoco todas las promociones son iguales. Y las promociones de hace 30 y 20 años, pues francamente, claro, era otra onda y había quizás otra forma de ver el mundo también, ¿no? Yo hacía más efectivo, no lo sé. Pero bueno, no quiero con eso decir que ahora tampoco los alumnos actuales no tengan interés por la cultura, por la historia o por la vida. Yo creo que un profesor debe, por supuesto, transmitir conocimientos, pero sobre todo también en la universidad y mucho más, incluso quizás aquí en el instituto, hay que transmitir educación en un sentido amplio del término, ¿no? Que es un poco enseñar a vivir, enseñar a enfrentarse a la vida. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar, que se nos va el tiempo. La charla que traigo pues fue pactada, ¿no?, con las autoridades del instituto, porque decía que le interesaba, que veían que era interesante este tema de la catedral, sobre todo cuando, como sabéis, pues está ahí ahora mismo en el limbo el tema de la declaración de la catedral como patrimonio de la humanidad. Y yo por eso la he titulado un valor patrimonial. Ahora, lo de la preposición creo que no es correcto. Debería ser para la ciudad, para una ciudad, o de una ciudad. Sí, claro, es patrimonio de una ciudad, pero también es para una ciudad. Bueno, con eso lo que quiero decir, en primer lugar, una catedral, yo no sé, si imagino que muchos sabéis, ¿no?, de dónde viene el término catedral. Catedral viene de cátedra, que es asiento. Es el asiento de la máxima autoridad eclesiástica, que es el obispo. Entonces, una catedral es la sede, es decir, el lugar en el que reside el obispo. Eso es condición fundamental. Y por esa razón, la iglesia, que es muy jerárquica, el templo, la iglesia, que representa a la cabeza de la diócesis, que es el obispo, se convierte en el templo madre de todos los templos, con una pirámide en la cual en la cúspide el mejor templo, la mejor iglesia tiene que ser la catedral. Luego hay una segunda categoría, que son las colegiatas, que suelen estar en ciudades importantes y que tienen bueno, la diferencia fundamental entre una parroquia, que es la que ocupa la escala más inferior, y la catedral, es que colegiatas y catedrales tienen no simplemente un párroco al frente, sino que tienen un colegio, por así decirlo, una pequeña corporación, que son los canónigos, revendados, etc., ¿no? Esto es muy importante porque históricamente estas personas eran realmente la élite social desde el punto de vista de conocimiento, de cultura. Eran las personas más cultas, sobre todo en los siglos XVI y XVII.
Por tanto, cuando hablamos de catedral, al que hay que unir la persona de un obispo y de unos canónigos, un cabildo y todo eso, estamos hablando ante un cogollo, ante una élite, como digo, que intelectualmente es muy potente, además también era hacer dinero, porque tenían buenas rentas, y eso la hace realmente en un grupo dirigente en una ciudad. Es verdad que si ya la catedral representa una autoridad para todo un territorio, que es la diócesis, que es el territorio eclesiástico, que controla un obispo, pues para una ciudad evidentemente todavía se nota mucho más. Ese plano aéreo, esa vista aérea, muy grande, pero yo creo que aún así todo se puede distinguir esta especie de isla que hay aquí, que es justo el bloque de la catedral. Si eso ya a vista de pájaro es bien perceptible, cuando bajamos al nivel de lo que es el plano de la ciudad, todavía su potencia, su fuerza es mayor. Esta foto está tomada desde arriba, desde el castillo, y a pesar de que es una foto de la segunda mitad del siglo XX, que hay ya construcciones modernas, fijarse cómo todas las construcciones que hay alrededor se apenas llegan hacia la mitad de la altura de la catedral. La catedral emerge como ahí como una especie de gran construcción, de gran isla, que se diferencia ostensiblemente de todo lo que hay alrededor, por volumen, por gran masa arquitectónica y también por la calidad de su arquitectura. Es decir, no hay que ver nada más que todo lo que hay alrededor, pues es una cosa un poco anodina, ¿verdad? Muy anodina, y en cambio ese bloque no solamente es enorme con respecto a lo que hay alrededor, sino que tiene además unos rasgos, digamos, de belleza arquitectónica que los diferencia ostensiblemente. Si miramos desde el sur, que es una vista de las más bonitas y de las quizás de las que se le presta menos atención, es decir, subiendo o procedente de la parte esta de los cañones y de la parte de Puente de la Sierra, pues todavía si cabe es más fuerte porque hay que subir una cuesta, ¿no? Entonces fijarse en la foto como aquí todavía el caserío, porque este barrio de la Alcantarilla y todo esto fue siempre un barrio fundamentalmente de campesinos, casas por tanto mucho más pequeñas, como lo que se llama la línea del cielo, el skyline, que dicen los ingleses, se queda todavía mucho más bajo, ¿no? Y la catedral emerge con una fuerza enorme. Bueno, esto de la visualidad o la visualización es muy importante, es importantísimo, porque es algo que esto es como la prueba del 9, ¿no? La prueba del algodón. Cuando uno ve una ciudad y rápidamente ve un edificio como ese, automáticamente asocia importancia, asocia centro. Yo siempre digo que ahora porque hay GPS, pero cuando había GPS, uno iba con el coche, llegaba a una ciudad y si quería llegar al centro, lo único que tenía era que divisar la catedral. Mientras no pierdas la catedral de vista, aunque no sepas la calle, con el coche llega siempre, porque es centro. O sea, es tan elocuente la imagen que ya por sí misma dice muchísimas cosas y sobre todo a esto que yo me estaba refiriendo de un valor indudablemente patrimonial, es decir, una catedral pertenece a lo que los arquitectos en la teoría de la arquitectura llaman edificios primarios. En la teoría de la arquitectura las ciudades se pueden agrupar en torno a estas categorías, edificios primarios y luego edificios, digamos, secundarios. La diferencia es muy clara. Los edificios secundarios están todos condenados a morir, todos mueren. Es decir, las casas que hay hoy en Jaén, pues se cuentan con los dedos de la mano aquellas que son de los siglos XVI y XVII, y se cuentan con los dedos de la mano porque tampoco eran edificios secundarios, no eran casas vulgares, eran casas corrientes, sino que eran tipos de palacios. Solamente los grandes, los edificios que llamamos monumentales, son los que en la teoría de la arquitectura se llaman primarios. Se llaman primarios porque hacen la ciudad, son como especies de jalones que van marcando la etapa histórica y por eso mismo no deben, ni pueden ni deben desaparecer. La palabra monumento, ya sabéis que viene del latín memoria, monumentum, que viene de memoria, y significa que un edificio monumental ha de permanecer. Su voluntad es la de permanecer en el tiempo. Y por eso
veréis de vez en cuando cae alguna pieza importante, pues claro, se conmueven las entretelas y llueven todas las críticas en los periódicos, ha habido un desgarro, claro, se ha perdido una seña que llamamos de identidad. Por tanto, monumento es un concepto importantísimo para la historia del arte y, por supuesto, las catedrales y todos estos edificios que llamamos primarios son los edificios que hacen memoria de una ciudad. O sea, como veis, argumentos muy evidentes para justificar la importancia de la catedral. Bien, la catedral de Jaén, como las catedrales, todas las catedrales en España y sobre todo en Andalucía, se montaban sobre una iglesia, sobre un templo musulmán, después de la conquista cristiana, ¿no? De la Reconquista. Y este es el procedimiento normal. En un principio, lo primero que se hizo, en los primeros años de la Reconquista, era simplemente, se aprovechaba la mezquita tal cual, ¿no? Había una operación simbólica, se consagraba, una operación un ritual muy bonito, a ver si no va a describirla ahora, y se venía así durante un tiempo, pues se salía del paso de esa manera. Enseguida luego venía un segundo momento en el que ya se empezaba a construir. Como estábamos entonces en la Edad Media, pues se hacía en gótico, eso era lo lógico. Y algunas han conservado todavía su forma gótica, su estructura gótica, y otras, en cambio, pues se cambiaron al estilo Renacimiento, porque o bien se terminaron durante el siglo XVI, o bien no se habían realmente terminado ni hecho en la Edad Media y por tanto pues se hicieron en la Edad Moderna. El caso de Jaén es un caso que fue conquistada en el siglo XIII, recorrió todas estas fases. Fue mezquita aprovechada, mezquita bendecida, después se hizo una catedral gótica un poco deprisa, mala, que se cayó, y hubo una segunda catedral gótica. Esa segunda catedral gótica ya era más importante, iba a ser un gran templo. Pero empezó ya muy tarde, empezó en el siglo XV y no había llegado, si apenas, hasta la parte del crucero, se había hecho nada más que la cabecera, un poco hasta la parte del crucero, cuando se paralizó, porque ya nos habíamos metido en el siglo XVI, corría el año de 1520 y tantos, 1525. Las iglesias góticas tenían unas cosas muy aparatosas que eran unos cimborrios, no sé si este término lo conocéis bien. Cimborrio es una pieza octogonal que va en el crucero, en lugar de la cúpula. Las cúpulas son de origen italiano fundamentalmente y van unidas al Renacimiento. Pero en el medievo lo que se usaban eran estas estructuras que eran octogonales generalmente. Pero los góticos le tenían mucho capricho a esas piezas y hacían cosas espectaculares. Todos conoceréis el de Burgos, que es de los más maravillosos que existen. Pero por eso de que eran muy caprichosos y eran muy altos, además, eran muy frágiles. Entonces, casi todos los cimborrios medievales se han caído. Se cayó el de Sevilla, que era también importantísimo. Y este de Jaén se dice siempre que se cayó. Hoy sabemos ya con la documentación que realmente no se llegó a caer, se resquebrajó. Pero fue una excusa para que la cosa se quedara ahí paralizada. Hubo un lapsus de tiempo y en 1548 ya habían cambiado los tiempos, se había producido, ya se venía intentando hacer el relevo de lo gótico hacia el Renacimiento, pero el Renacimiento en España entra, como sabéis, con más retraso que, por supuesto, que en Italia, claro, y en otros países. Y entonces hasta 1540 prácticamente el Renacimiento no empieza a cuajar bien. Y fue en el año 48, 1548, cuando hay una reunión en la catedral y se decide, el documento es muy lacónico, pero es muy expresivo, dice, ¿cómo continuar la catedral? Con lo cual, en principio, todavía estaban hablando de proseguir la gótica también. Pero como los tiempos habían cambiado, pues pasó como en Granada. En Granada también se había iniciado en gótico y llegó Siloé y le dio la vuelta con un calcetín y transformó una estructura gótica en un templo renacentista espléndido. Y aquí pues iba a pasar exactamente igual. A partir del 48, de esa reunión de arquitectos, pues lo que surgió fue una idea, un plan ya de una arquitectura, de una catedral renacentista. En esa reunión había 3 arquitectos. Uno era Pedro Machuca, que yo creo que era el menos arquitecto, porque era fundamentalmente un pintor, pero muy famoso, porque es una de las águilas del Renacimiento, como sabéis, ¿no? Y que trabajaba entonces en Granada.
Machuca tenía mucha relación con la Catedral de Jaén de antes, pero como pintor fundamentalmente. Había otro que era Jerónimo Quijano, que es un personaje que ha estado un poco olvidado. Hoy se le da mucha importancia porque es también un gran arquitecto y escultor, que lo que pasa es que este se fue a Murcia y acabó siendo el gran arquitecto de todo lo que es hoy el antiguo reino de Murcia, provincia de Murcia, Albacete. Y el tercero que acudió era Andrés de Valdelvira, que estaba todavía casi en edad de merecer en aquella época. Además que fuera muy joven, estaba ya madurillo, pero bueno, todavía. Y es el que al final se hace cargo de la catedral. Pasaron unos años, hasta el año 53 no firmó un contrato por el cual se le nombraba maestro mayor, y a partir de ese momento comienza la construcción. La catedral que hoy nosotros vemos, que está ahí en esa planta, la planta de la izquierda es la planta de cómo está actualmente la catedral, y este otro es el plano más antiguo que ha llegado hasta nosotros, que es del siglo XVII, de 1642. Bueno, pues esta catedral, tal como está ahí, como idea, es una idea absolutamente renacentista. Pero, para que tengáis las ideas claras, porque aquí lo de la UNESCO también se han pillado un poco los dedos, si somos muy estrictos, muy positivistas con los datos, realmente en la Catedral de Jaén, en el siglo XVI, solamente se construyó lo que veis en rojo, es decir, una mínima parte. Eso es lo único que hace Valdelvira en vida. Pero, aunque él hiciera nada más que esa parte en vida, deja condicionado el resto de la catedral, porque efectivamente aquel bloque es un bloque que está, digamos, fuera de lo que se llama el buque de la iglesia, del cuerpo de la iglesia. Son estancias auxiliares. Como son auxiliares, parece que podría cortarse y prescindir. Pero el muro interior tiene eso que se llama unos estribos y unos pilares, y esos pilares y esos estribos están formando el muro, están ordenando el muro, y eso ya es un pie forzado que obliga a seguir toda la obra con arreglo a ese módulo, son módulos también, ¿no?, y a ese modelo. Por tanto, eso justifica el que la paternidad de toda la idea del templo sea de Valdelvira, o sea, de Valdelvira. Aunque luego, como veis, pues esta obra era muy larga y tardó nada más y nada menos que 250 años en terminarse de construir. Valdelvira muere en el año 75, ya hay un parón, se trabaja muy poquito entre los años finales del siglo XVI. Se reanuda la obra en 1635, que es la parte amarilla, que es todo el bloque que hay desde la cúpula, desde el crucero hacia la cabecera, que lo hace Juan de Aranda, que es el autor de este plano, y precisamente eso que está con la letra A, todo está con la letra A, es la intervención suya, que, ojo, le hace algunas modificaciones a la idea de Valdelvira, que las comentaremos. Después se para la obra en 1654, él se muere, la obra se ralentiza hasta que se para, y en el año 68 se reanuda, pero contra lo que todo el mundo podría creer, que era seguir la obra donde había terminado, es decir, donde empieza lo morado. Una cosa que se hacía mucho en aquella época era empezar por los pies, porque la fachada era la parte más llamativa, y mucho más ya como estamos en el barroco, donde la fachada, que es la cara, facha, pues es lógicamente lo primero que se ve. Y por tanto, al barroco le interesaba mucho. Y así la tercera fase, que aparece el color de camel, pues es la que se va de 1668 a 1701, que comprende las dos torres y esa crujía delantera. Se vuelve a ralentizar la obra y hacia más o menos 1715 ya se hace la parte que quedaba entre la fachada, se empalma con lo que quedaba con la segunda fase de Aranda, ¿no? Y eso ya es del pleno siglo XVIII. Y por último quedaba a la izquierda aquel otro cuerpo que, si os dais cuenta, hace un perfecto equilibrio
con el que había hecho Vandelvira, porque tiene las mismas dimensiones, que era la capilla de Sagrario. Esa capilla de Sagrario sí que es completamente nueva y ahora lo podemos comprobar porque tenemos aquí la vieja. Esta fue la que proyectó Aranda, que como veis no se parece a esa en nada. Esa nueva, que es de Ventura Rodríguez, es una pieza buenísima también de arquitectura. No es una pieza renacentista, es una pieza que hay que catalogarla como barroco clasicista, que es la arquitectura que se hacía en Roma en el siglo XVII, sobre todo por Bernini, que era el que estaba enamorado de Ventura Rodríguez. De manera que como veis, un proceso largo, complejo, pero donde hay una conclusión muy importante, y es que a diferencia de otras catedrales donde cada fase, cada paso de tiempo tiene un sello, una marca estilística muy diferente, en cambio en Jaén hay una gran unidad. Y todo lo que se hace tanto en el 17 como en el 18, desde el punto de vista estructural, es la vieja idea vandelvillera, la vieja idea renacentista. Y solamente cambiaron algunos detalles puramente ornamentales. Este es uno de los grandes valores e interés que tiene la Catedral de Jaén. Bien, veamos entonces lo primero que hace Vandelvira. Esta fase primera, que va desde el año 54 y que la cerramos en el 82, 7 años después de morirse él, porque hasta el año 82 hubo una consulta con otro arquitecto para tratar de introducir algunos cambios. Lo vemos aquí en detalle, que está invertido con relación al plano general. Como veis, es un espacio bastante sencillo desde el punto de vista geométrico, es un cuerpo rectangular, pero está dividido en tres partes que tienen un ritmo perfecto. Si os dais cuenta, hay A, B, A, donde A son donde A es perpendicular. Bueno, estos dos socorros son paralelos, pero a su vez perpendiculares a este otro que es el central. Esta secuencia rítmica, que son muy sencillas, pero muy musicales desde el punto de vista musical, tienen un ritmo perfecto. Estos son las típicas composiciones de Vandelvira. Vandelvira es un hombre muy sencillo, es muy clarividente. Utiliza además proporciones también de tipo 1-2, que son de tradición medieval, pero son también bastante elementales, no son excesivamente complejas. Es un poquito más compleja ya la dimensión de la sacristía, que es un tipo de proporción, bueno, la entrada ahí se llama sesquialtera, que es un poquito más compleja. Pero en general, como veis, es de una claridad meridiana. Ese sentido tan claro de ordenar ya es muy importante, porque tiene mucho que ver con la idea del Renacimiento. Cada una de las tres partes tiene a su vez una nota bien diferenciadora, como ahora veremos después. Al exterior es este bloque que veis aquí, ¿no? El que da en la calle Montilla, se llama ahora, ¿no? Y os dais cuenta de cómo se trata de un cuerpo auxiliar, es decir, de un cuerpo que está pegado al resto de la catedral. Se tardó bastante porque fue muy complicada la construcción. Pensar que la muralla venía justamente por aquí, por este hueco, donde está la lonja. Aquí había una torre, que era la torre del Alcotán, o Alcotón, en cuya base estaba la vieja sacristía. Las murallas eran naturalmente el dominio de la corona. Por tanto, tirar una muralla era un tema delicado, había que pedir los permisos y tal. Y luego además se complicaba la cosa porque justo enseguida, por aquí, estaba el ayuntamiento, que estaba el cegado. De tal manera que para construir todo esto hubo primero que obtener el permiso del rey, del emperador, en este caso era de Carlos V, para deshacerse de la parte de la muralla, pero también tuvieron que pactar con el ayuntamiento y le tiró parte del ayuntamiento para poder hacer eso. La catedral está haciendo así, está dando codazos, se abre a codazos. Pero hay una cosa muy importante en la documentación. Cuando ellos dicen de tirar al ayuntamiento, y lógicamente el ayuntamiento, claro, por alguna resistencia, dan un argumento impecable. Dice, esto es muy bueno para la ciudad. En la catedral, como eran hombres muy ilustres y que estaban empapados de Renacimiento, sabían que un edificio de tipo primario, un tipo monumental, era una cosa que le daba prestigio. Era lo que los teóricos del humanismo
llamaban la magnificencia. Los grandes señores tenían que ser magnificentes y virtuosos. Y la magnificencia se demostraba de esa manera, ostentando al exterior su poder a través de la arquitectura. Los Medici fueron los grandes maestros de la magnificencia. Aquí en Jaén tenemos un gran magnificente, que es Francisco de los Cobos, como los Medici en Úbeda, y en Jaén es la catedral la que asume ese papel. De manera que este argumento es muy importante y efectivamente consiguieron ambos permisos. El ayuntamiento sacó también su tajadilla, consiguió unos privilegios que era sentarse en el coro junto con los canónigos, que se estilaba mucho en aquella época, y esta es una de las razones por las que el coro de la catedral de Jaén es excesivamente largo para la proporción del templo. Entonces ahí sí hay un pie forzado y que tiene su razón de ser en estos privilegios, ¿no? En estos pactos que se hacían con el ayuntamiento. Esto Ángel sabe que estudia bien toda esta historia, ¿verdad? Bueno, perdón. Ah, es que ya. Me lo ha hecho ya. Perfecto. Muy bien. Bueno, este es el exterior de ese bloque, que es muy simple, es muy sencillo, no tiene nada que ver con el interior, que es mucho más ostentoso, pero a pesar de eso, hay ya también una nota renacentista muy importante, y es que los tres pisos están muy bien diferenciados por estas cornisas. Esa manera de ordenar un muro, esto es un principio claramente renacentista. Y luego, sobre todo, las ventanas que están perfectamente puestas en eje. En el mundo medieval, un muro es una especie de palimpsesto, donde las ventanas del piso de arriba y el piso de abajo va cada una a su aire. Donde está el hueco se abre la ventana y no se preocupa por una matematicidad de la superficie. El Renacimiento es todo orden y proporción, porque la armonía, la belleza, es conseguir la armonía, y la armonía se consigue a través de la simetría y de la proporción, y la matemática. Entonces eso es fundamental. ¿Dices que a la derecha? Sí. Aquí el juez en la arriba. Le voy a dar a este a ver si... No, está. Bien. Al centro puñal, sí. De las tres partes, la primera que se construye es la sala capitular, que es justo la que hemos visto que estaba en un extremo. La estamos viendo desde su acceso normal, su acceso original, que era por una capilla que hay en la cabecera. Ahora se entra, tiene una puerta falsa, que es la que más se usa, que es una puerta que va desde la sacristía, que es una especie de pequeño túnel, ¿no? Pero esta es su entrada, y la prueba está que hay, como veis, dos arcos que están perfectamente en enfilada. Las puertas en enfilada, ese es otro rasgo característico de la arquitectura del Renacimiento. Cada uno de los arcos son distintos. Este primero, digamos, ornamentalmente es más rico, tiene figuras en las enjutas. El orden es un orden jónico un poco tosco, pero bueno. El segundo, en cambio, que es el que realmente da entrada a la sala capitular, es por el contrario mucho más sobrio. Esto ya es sorprendente, ¿no? Que este arquitecto esté manejando registros, variantes de lenguaje en tan poco tiempo. Esto nos dice que Vandelvira es un hombre versátil, es decir, que no es un tipo de piñón fijo, que sabe hacer una cosa y no sale de ahí. Se ha dicho, porque maneja bien la arquitectura, el lenguaje clásico, se pensó durante mucho tiempo que podía haber ido a Italia, que hace muchos años la gente no se podía explicar que un señor fuera buen renacentista si no había ido a Italia. No tenemos constancia en absoluto de que Vandelvira fuera a Italia, pero sí tenemos constancia de los libros que tenía, y a través de esos libros es como se puede entender esto. Él tenía un serlio, que era el tratado de arquitectura de los más populares que había en aquella época, y es un libro que tiene muchísimos dibujos
muchísimos diseños de portadas, de salas, es decir, simplemente ojeando aquello, un arquitecto pues podía saber cómo se hacían las cosas. Tenía también Vitruvios, tenía un Vitruvio incluso en latín, y luego tenía otro Vitruvio comentado, con dibujos. Son esos libros fundamentalmente los que alimentan la imaginación de Van der Weyden, sin necesidad de justificar un viaje italiano. La sala capitular, que lo veis también un espacio muy sencillo, que se cubre con una bóveda de cañón, cosa relativamente insólita en Valdivia. La bóveda de cañón no es precisamente lo más fuerte, pero él tiene que utilizarla por las dimensiones de la sala. Bueno, también la podría haber hecho fragmentando el espacio, con bóvedas vaídas, como dice en la sacristía de El Salvador, pero un espacio estrecho y no muy largo, realmente lo que le va es una bóveda de cañón. Y yo sepa, solamente utiliza bóveda de cañón aquí y bueno, lo voy a utilizar en la sala capitular, perdón, en la sacristía y en la iglesia, en la ermita de la Virgen de la Cabeza, que hasta no hace muchos años no se sabía que era de Valdivia, ¿no? Está reformada, esa gran bóveda de cañón que tiene la ermita de la Virgen de la Cabeza suya. Y el muro, esto es, no sé si se ve bien en la foto, pero está también perfectamente ordenado, porque tanto insisto en la ordenación del muro. ¿Cómo ordena el muro Van der Weyden aquí? Bueno, con una secuencia rítmica de arcos de medio punto separados por pilastras. Esa secuencia de arcos a él le gustaba mucho y viene de la tradición de Alberti, que era otro gran arquitecto del siglo XV. A través de esos mismos libros, también de Serlio, él se había empapado de todo esto. Pero fijarse lo admirable de las matemáticas. Los dos muros laterales, que son los más largos, le da justo para 3 arcos. Están muy bien medidos. Y cuando llega aquel que es más estrecho, vuelve a repetir la misma fórmula. Arco con 2 pilastras y entre las pilastras además un pequeño intercolumnio. Pero claro, está tan ajustada la medida que cuando llega justo al ángulo, esta pilastra, para que no le estorbe, no sean 2 pilastras que se juntan seguidas, independientes, lo que hace es que esta la parte por la mitad, la dobla, como cuando se forra un libro, hicieron un doblez. Esto era una cosa un poco anticuada dentro de la arquitectura del Renacimiento. Esto se hacía en el siglo XV en Italia, pero en el XVI ya no lo hacían. Todavía lo hizo Bramante, pero a él sí, a él le encanta eso y lo repite mucho en las fachadas. Por ejemplo, en la fachada del Ayuntamiento de Úbeda, en otros palacios, coge un plano de fachada y cuando llega a los extremos, en vez de matarlo con la arista, lo dobla, como si fuera un papel, y continúa por los laterales. En la sacristía, por el contrario, utilizó una fórmula completamente distinta. Me parece que lo estoy haciendo mucho, tenemos una hora, ¿no? No, voy a correr más. En la sacristía ya utiliza otra cosa completamente distinta. Todo lo que era plano en la sala capitular, aquí por el contrario juega con los resaltos. Ha cambiado totalmente el ritmo. Le sigue gustando el tema de los arcos, pero ahora utiliza otra fórmula distinta, otro tipo de secuencia distinta. Utiliza 3 arcos, pero jugando con 2 menores y un mayor. De nuevo, un ritmo ABA, que yo creo que es el ritmo que más le gusta, ¿no? Es muy sencillo, pero repitiéndose consigue, digamos, una sonoridad, ¿no? Una musicalidad muy interesante. Y luego, además, como es muy alta, repite en la parte superior, repite la arcada. Bueno, todo esto ha dado mucho que escribir, ¿no? ¿De dónde le viene esta Van der Weyden? Yo les puedo decir con toda seguridad que esto está en tratados de arquitectura. Pero Chueca, que era un buen arquitecto y un magnífico escritor, también con la imaginación que tienen los arquitectos, pues él propuso que quizás hubiera aquí una interpretación muy libre de lo que era la arquitectura islámica. Ya sabéis que este juego de arco sobre arco se repite en la mezquita de Córdoba y que todo ese juego de columnas despegadas del muro
es lo que hay en el patio de los Leones de Granada. Según esto, pues la teoría es muy bonita, no sé si es muy correcta, muy exacta, pero es muy bonita, porque sería un Van der Wira tan excepcional que había hecho una lectura, una asimilación de conceptos islámicos, pero traducido al lenguaje clásico. Esto es genial, sencillamente, ¿no? Bueno, aparte de eso, un gran ejemplo también de funcionalidad, que es una cosa muy importante en la arquitectura. Una sacristía, su función fundamental es poder guardar la ropa. Las ropas, como sabéis, son una ropa enormes, lujosísimas, los mitos, las albas, las capas pluviales, y necesita unos armarios muy grandes, tipo planero, ¿no? Que es esto que tenéis aquí. Entonces, el juego del adelantamiento de los arcos lo que permite son unos huecos en los que encaja perfectamente y deja todo muy libre. Entonces, al dejarlo todo muy libre, se permite el lujo de que en el arco central pueda hacer un altar y entonces la sacristía se puede convertir en una capilla, de tal manera que cumple ya dos funciones. Esta polifuncionalidad, esto es muy del gusto de Van der Wira y evidentemente debe ser una cosa que le agradecía mucho el cabildo. De hecho, la sacristía suele ser capilla del obispo. Y todavía más admirable es lo que hay justo debajo. Debajo de estas tres salas, ese vestíbulo de la sacristía y de la sala capitular, se reproduce exactamente igual debajo los tres espacios. Pero aquí hay un alarde de arquitectura extraordinaria. La bajada a la cripta, que servía para enterrar, era el panteón de los canónigos, tiene ya en la bajada algo que es un inicio de ir a señalar. Tiene algo que es enormemente importante. Fijarse, esto es un muro, evidentemente. Un muro todo de piedra, porque eso lo he dicho, toda la construcción de la catedral es en piedra. Esto quiere decir que tiene un peso enorme. Y estamos además en planta de bajo. Evidentemente un arquitecto no muy ducho, lo más peligroso siempre, lo que más le preocupa es que el edificio no se caiga. Entonces, para que un muro de piedra no se caiga, generalmente lo que ellos hacían era construir muros como mínimo de 2 metros, con una cimentación sólida. Pero he aquí que Van der Wira, este muro, ha hecho el más difícil. Lo ha hecho prácticamente translúcido. Lo ha vaciado. Ha dejado nada más que su querida secuencia de 3 arcos, con este otro que enlaza con el otro gran arco. Esto es un alarde y un desafío desde el punto de vista constructivo de cómo hacer que sin que se le caiga, sin temor a que se le caiga, conseguir un muro lo más translúcido posible para que la luz, este es el nivel de la calle va justamente por aquí, a ras de las ventanas, pueda derramarse, entrar e iluminar. La sala capitular, la cripta que es esta, he sacado una foto antigua, porque fijarse, esta es una foto tomada a las 10 o 11 de la mañana, y fijarse en la luminosidad que tiene, con unas ventanitas pequeñas, que son como tragaluces, que cuando vamos por la calle se le quedan a la altura de nuestro pie. Estos estudios formidables son los que avalan la calidad de este arquitecto. Bien, esto por ejemplo, esta fórmula, esto se ve en toda la arquitectura veneciana, toda la arquitectura lombarda. ¿De dónde ha sacado esto? Lo ha sacado evidentemente de esos libros que yo he citado, no sabemos que yo estuviera ahí. Y por último, en la sala capitular sí quería también resaltar lo que llamamos los alardes de la construcción. Todo esto, como digo, está hecho en piedra. Y para hacer esto, sobre todo estos arcos de medio punto, bóvedas rebajadas, es decir, para jugar con esas formas realmente de corte esférico, lo que se llamaba la técnica del corte de piedra, hubo que renovarlo mucho. Y este es uno de los grandes méritos de Van der Wira. Van der Wira es un gran experto en aplicar conocimientos matemáticos euclidianos a los famosos cortes de piedra tradicionales. Y así es como su hijo escribe el libro más importante que se conoce sobre esta materia, que es el libro de trazas de cortes de piedra. Un libro realmente excepcional y único. Y este es otro de los grandes valores que tiene Van der Wira, la Catedral de Jaén y en general toda la arquitectura jienense del Renacimiento. Y bueno, si no me resisto ya para terminar la obra de Van der Wira,
con la portada esta lateral, que es la que da al crucero, donde los órdenes también están muy bien interpretados, tiene dos cuerpos, el inferior es dórico y el segundo es jónico, eso es lo correcto, ¿eh? En la declinación de los órdenes clásicos, los órdenes que son más pesados siempre se ponen debajo y los más ligeros arriba, de manera que la secuencia lógica es dórico, jónico, corintio. Él en alguna ocasión lo ha invertido, pero creo también que con razón, no en este caso, sino en Úbeda. De todas maneras es muy complejo, porque la portada está dedicada a la Virgen. Al ser dedicada a la Virgen, lo lógico es que todo el orden que usara fuera el jónico. Ya sabéis que el jónico es orden femenino, en la semántica del orden, no sé si esto lo sabéis, esto solo debemos hacerlo. Ese señor, ese tratado al que yo he citado antes, ¿no? Que fue el que dijo que los templos había que hacerlos cuando eran para vírgenes, había que hacerlos lógicamente en jónico. Si eran hombres santos y héroes, pues hacían dórico, que era el estilo viril. ¿Por qué hay dórico abajo, siendo una puerta que está dedicada a la Virgen, una catedral que está dedicada a la Virgen? Pues porque la Virgen es madre de Cristo, Cristo es Salvador y Cristo es un héroe. Y de esta manera se justifica la superposición dórico-jónico. Y en ese sentido, como el dórico es el que hay en el cuerpo inferior, traigo aquí un detalle muy interesante. Este es el friso, que como todos los frisos dóricos, en las metopas, que son estos cuadrados, como sabéis, se ponían las armas de los vencidos, porque es un orden heroico que sirve para glorificar a un héroe de verdad. Entonces se ponían los despojos del arma, que eran las armas antiguas, las armas clásicas romanas. Pero fijarse que en una de las metopas hay una licencia. Esta no es un arma clásica, eso es una adarga, que es un escudo del ejército islámico nazarí. Con lo cual, Van der Vida nos está diciendo que él sabe perfectamente y sabe interpretar el orden clásico. Aquí se permite el lujo de poner una referencia al mundo militar vencido inmediato, que era el mundo islámico. O sea, Van der Vida no está copiando como un papanata, como un papagayo, al pie de la letra, cosas que ya estaban por todos los sitios dichas. Un arquitecto que no hubiera entendido simplemente con copiar, copia, lo hace bien y se acabó. No, él interpreta. Y aquí es donde podemos decir que Van der Vida es un espíritu perfectamente clásico de la centista. Y luego el cuerpo de la iglesia. El cuerpo de la iglesia, que es sí tomado del modelo de Granada, donde la clave está en hacer todas las naves a la misma altura para que así el espacio sea muy luminoso, muy diáfano. Este era el objetivo fundamental de la arquitectura del Renacimiento, una arquitectura diáfana, luminosa. Y para eso hay que hacer unos pilares como estos que puedan levantar todos los arcos a una misma altura que queden cerca de las ventanas, y de esa manera la luz entra rasante por igual. La composición es muy simple. 4 pilares van determinando un espacio, un módulo. Ese módulo se cubre con una bóveda, que es una bóveda que se llama vaida, que es una bóveda de superficie esférica. Eso desde el punto de vista constructivo también es muy complejo, porque esa bóveda, cada una de las piezas, que se llaman dovelas, tiene que tener un corte distinto, una dimensión distinta. Y para eso él tiene que trazar unas plantillas que las hace en el suelo o sobre un papel y se las pone en manos de un cartero para que ya sobre esa pieza, sobre esa plantilla, vaya tallando, vaya cortando la piedra y me vaya encajando perfectamente. Este es uno de sus grandes méritos. Y el pilar, aunque ya digo que es un pilar de invención, tampoco es de invención de Siloé, pero bueno, Siloé lo pone en práctica en Granada, pero aquí está muy bien estudiado, está muy bien perfeccionado. Con ese cuerpo supletorio, perdón, sería otra cosa. Una de las cosas más maravillosas de esta catedral es la cuestión del alzado. Aquí se ve muy bien la matematicidad de Van der Vida. Fijarse, entre pilar y pilar que hemos visto en la iglesia hay un gran arco. Ese arco se proyecta en paralelo sobre el muro. Nos da esto, un gran arco que abarca todo este espacio. Como el espacio que abarca es muy grande, si aquí hubiera seguido manteniendo el arco, hubiera salido un hueco horripilante, cosa compensada. Pero entonces aplica su fórmula 1-2
la divide justo por la mitad y le salen dos arcos de la misma dimensión que da origen a dos capillas. No solamente consigue una fórmula desde el punto de vista matemático proporcional preciosa, muy exacta, sino además muy práctico, porque gana dos capillas, que son muy importantes para la vida de la iglesia. Y se permite el lujo todavía de dejar un cuerpo intermedio, se permite el lujo de dejar este cuerpo intermedio donde hay unos balcones que eso dan paso a unas habitaciones que recorren todo el entorno de la catedral. Esas habitaciones son las que le dan al alzado de la Catedral de Jaén una nota diferencial que no tiene otras catedrales, y es que parece realmente un palacio, como si fuera una casa. Esos balcones tenían también una función, aparte de que había allí dependencias, es que la Catedral de Jaén es un templo de peregrinación, esto no hay que olvidarlo, porque guarda una reliquia que es el Santo Rostro, y ese Santo Rostro se sacaba en determinadas fiestas del año por los 4 puntos cardinales para bendecir el campo. Esa es la razón de ser de todos esos balcones. Aquí lo vemos en detalle, el orden corintio. Bueno, como digo, aquello se paralizó y en 1635 bueno, pues se hizo ya la ampliación por parte de Juan de Aranda. Y eso es un croquis que ha llegado hasta nosotros de cómo estaba la catedral. Esta era la vieja catedral gótica, que tenía 5 naves, como veis, con otros pilares que no son los que hemos visto ahora, ¿verdad? Tenía una techumbre incluso de madera aquí, el coro estaba en este punto y tenía una capilla aislada muy grande que era la capilla del obispo de la Fuente del Sauce. Ay, a ver, soy yo, perdón. El croquis de la derecha lo que nos muestra fue la operación que hace Juan de Aranda para nivelar el muro y dejarlo todo en una sola línea, que es como lo vemos hoy. Esa operación se lleva a cabo en tiempos de Juan de Aranda. Estos son los restos de la vieja capilla y aquí está señalado cómo venía a la misma altura de la sala capitular. Esto es lo que hemos visto de la parte, esto sería la capilla, la sala capitular que venía aquí y la sacristía que está ahí. Y ya deja dibujado también lo que va a ser la parte del presbiterio. Esa es la cabecera plana, donde además han quedado los únicos restos de gótico, que está justamente, no se ve muy bien, está aquí en el famoso Callejón de la Mona. Eso es un friso que dudo que, tal como lo vemos hoy, es como estuviera en aquel momento. Es un friso que ha recompuesto Aranda con mucha habilidad y con un criterio patrimonialista, con un criterio de homenaje al pasado. Estos son los restos de esa catedral de 1494-1500, como dije, que existía antes. Esta es ya la parte que construye Aranda, que se corresponde con esta parte de aquí, este cuadrado, que es el presbiterio, porque esto es otra cosa muy compleja que tiene la Catedral de Jaén. El presbiterio siempre suele estar en la capilla mayor que hay al fondo, pero como aquí se venera al Santo Rostro, pues entonces tienen que distinguir y dejar la capilla para un culto devocional, para guardar el Santo Rostro, y en cambio el gran altar de la misa se adelanta al presbiterio. Pero con esto también la Catedral de Jaén se está actualizando con arreglo a lo que va diciendo el Concilio de Trento. El Concilio de Trento ya a esta altura había dicho que la misa tenía que estar, es decir, en un sitio donde fuera visto por todos los fieles. Y si se dan cuenta, el tema del presbiterio está abierto por los 4 costados. De manera que esta es una idea que responde a la exigencia litúrgica más moderna de aquel momento. Y de Juan de Aranda, esto no es de la cosecha de Vandelvira, es la cúpula sobre el crucero, que es una cúpula totalmente a la italiana, ¿no? Que tiene tanta inspiración en los modelos, el clásico modelo de Roma, de San Pedro, como luego en esta solución externa que se parece a la del Escorial de Madrid, ¿no? Y la portada que hace Juan de Aranda, donde dentro de un estilo clásico, pero como veis también es distinta de la que había hecho Vandelvira. Esta tiene nada más que 2 cuerpos, pero es mucho más alta
y tiene ya muchos detalles que son de tipo manierista y que van anunciando el barroco, ¿no? También toda la decoración exterior de las ventanas se corresponde naturalmente con este arquitecto, Juan de Aranda. Y Juan de Aranda era también otro gran virtuoso del corte de la piedra, que se llama la esterometría, que es el nombre técnico que tiene. Estas son dos cosas que hay que subir arriba, porque claro, no están a la vista, pero fijarse, la de la izquierda es un paso, en un ángulo recto, en un ángulo de dos estancias que se encuentran en un ángulo recto, y se hace ese paso en túnel con una pequeña bovedilla, que son dos segmentos de círculo, que se cortan, que se cruzan. Y esta otra es otro prodigio de perspectiva, que es una cierta deformación, una especie casi de anamorfosis, ¿no? Que es una puerta, un paso muy estrecho que hay justo también arriba en la cabecera, tiene la fecha puesta arriba. La fachada, que naturalmente decimos es de Eufrasio López de Rojas porque es el que la construye, pero después de haber visto el plano ese roto que hemos visto antes, que eso no lo he comentado, en ese plano roto de Juan de Aranda de 1642 se ven ya en la planta las columnas que aparecen aquí, lo cual nos hace sospechar que realmente el diseño original de la portada, de la fachada de la catedral, era realmente de Juan de Aranda. Además, ese orden gigante, este es un orden gigante, ¿no? Cuando las columnas atraviesan los dos pisos, y luego el segundo cuerpo retranqueado es la fórmula que hay en San Pedro de Roma y en el Escorial. Y sabemos, por palabras textuales de Aranda, que eran sus dos grandes referentes, sus dos grandes ejemplos. Ahora lo vemos más de cerca. La decoración sí es la nota barroca, ¿eh? Todo esto sí es barroco. Y este friso espléndido de esculturas, que es del escultor más importante que había en aquellos momentos, que era Pedro Roldán sevillano. La parte del coro, ya estamos en el siglo XVIII, es lo más discordante, como decía, es un coro muy grande, muy largo, si os dais cuenta, para la proporción del templo. Y esto es fruto porque aquí, justo en esta parte delantera, es donde tienen asiento los caballeros, que se llaman así, que eran los concejales del ayuntamiento. Un privilegio que condicionó evidentemente esto. Es la nota más discordante porque aquí sí hay un movimiento en los muros y una decoración más claramente barroca. Es de un arquitecto que se había formado por los Churriguera directamente. José Gallego, de Oviedo del Portal, que era un arquitecto que había venido de Santander, perdón, de Salamanca. Y estas son las cúpulas, perdón, las bóvedas espectaculares, sobre todo esta, que es una de las más espectaculares, que es la que está sobre el coro, que tiene toda unos relieves de ángeles músicos, etcétera, que la hace muy orgulloso José Gallego, pero desde el punto de vista técnico-constructivo es como el resto de las bóvedas. Son bóvedas todas de corte, de herencia vandelviriana. Y el trascoro, que sí es también la nota más discordante, más barroca, y que es también el diseño de este mismo arquitecto, aunque se reformó la parte de arriba, la parte superior, a finales del XVIII. Y ya el famoso coro, perdón, el famoso sagrario que antes comentaba, que como digo, es un proyecto de Ventura Rodríguez y que tiene esta bóveda elíptica extraordinaria con unos cortes de piedra que son tanto más atrevidos que los de Vandelvira. Estoy seguro que Ventura Rodríguez echó un pulso, estaba impresionado por Vandelvira y él dijo, no, yo también sé. Y porque fíjese, por ejemplo, estos balconcillos que aparecen aquí, esto es toda una superficie curva. Fíjese, todo esto está tallado en superficie curva. Es decir, todos esos sillares llevan unos cortes que no son cortes ortogonales completamente. Y además son limpísimos, tienen las pinturas apenas tienen argamasa entre medias, ¿no? O sea, creo que técnicamente es perfecto. Y el tema de la bóveda, hay una deformación en la fotografía, parece circular, pero claro, es elíptica.
Y todo este sistema de decoración de casetones octogonales, pues esto era lo que utilizaba Bernini preferentemente en todas sus obras. Me parece que se nombró el Quirinal, ¿no? La verdad que de ahí viene el origen. Y ya con esto pues termino. Que era muy deprisa, y ya que hablaba de valor patrimonial, la catedral en su arquitectura, ya lo que he dicho al principio, ¿no? Lo que representa desde ese punto de vista como monumento, pero es también un depósito de obras de arte muy importantes, ¿no? Este retablo excepcional por su forma, un retablo muy italiano de pintura de Pedro Machuca, el artista que dije antes. Esta tabla, que es una de las mejores piezas del Renacimiento, de la pintura renacentista, una cosa muy rafaelesca, ¿no? Machuca había sido discípulo, había trabajado con Rafael en la decoración de las logias del Vaticano. Es una de las grandes piezas que tiene el museo. Y luego algunas piezas también barrocas de primera línea, el grupo este de la que se procesiona, ¿no? De la Angustia, de José de Mora. Y para terminar, el gran pintor, el mejor pintor jienense que triunfó en la corte, fue el pintor de Felipe IV, coetáneo de Velázquez, que es Sebastián Martínez, del cual en octubre haremos una exposición en la catedral con los cuadros que tenemos de él allí y otros que se van a traer fundamentalmente de Córdoba. Un pintor modernísimo, del cual da muestra esa espléndida cabeza que forma parte del cuadro del San Lucas, los 4 evangelistas que están en la capilla de los Dolores y que se acaban de restaurar los 4, y van a estar los 4 ya perfectamente limpios y ordenados para esa exposición. Te voy a borrar mucho al final. Eso es todo.